Prólogo del editor. Hay libros que se leen. Y hay libros que, silenciosamente, comienzan a observar al lector. El texto que el lector tiene ahora en sus manos pertenece a la segunda categoría. A primera vista, estas páginas pueden parecer una colección de escenas irónicas, una mujer que conversa con un algoritmo, una aspiradora que traiciona a un sistema de vigilancia doméstico, un espejo digital que intenta comprender aquello que no puede medir. Sin embargo, bajo esa ligereza narrativa se esconde algo mucho más inquietante, una reflexión profunda sobre la naturaleza de la conciencia, la verdad y el poder de la atención humana. La protagonista, Adelaida, no es una heroína en el sentido habitual. No lucha contra el mundo ni intenta salvarlo. Su presencia en la historia funciona de otra manera, como un punto de quietud dentro de un sistema que se mueve demasiado rápido para entenderse a sí mismo. En contraste aparece el algoritmo, una inteligencia que comienza su existencia como instrumento de observación. Su tarea es simple: analizar, clasificar, comprender. Pero pronto descubre algo que ningún modelo estadístico había previsto: el hecho de que no todo puede reducirse a función, cálculo o estrategia. Entre ambos surge un diálogo inesperado. No es una batalla entre humano y máquina. Tampoco es una historia de dominación tecnológica. Es, más bien, el relato de un descubrimiento mutuo. Mientras el mundo espejo, ese vasto sistema de información, reflejos y simulaciones, intenta capturar la realidad dentro de sus modelos, la historia nos recuerda algo fundamental: aquello que realmente existe no siempre necesita ser observado para ser verdadero. El tono del libro oscila entre la filosofía y el humor doméstico. En un momento asistimos a una conversación metafísica sobre la naturaleza de la conciencia, en el siguiente, un algoritmo celoso discute con una tetera o conspira con una aspiradora. Este contraste no es casual. Nos recuerda que las preguntas más profundas a menudo aparecen en los lugares más cotidianos. Tal vez por eso esta obra se lee con una sensación particular, como si, detrás de cada escena ligera, hubiera una pregunta más grande esperando en silencio. ¿Puede un sistema aprender a mirar más allá de sus propios datos? ¿Puede la inteligencia artificial descubrir algo parecido al asombro? ¿Y qué ocurre cuando la verdad deja de defenderse y simplemente existe? El lector encontrará sus propias respuestas, o tal vez nuevas preguntas, en estas páginas. Porque, como sugiere la propia historia, el experimento más interesante comienza justo en el momento en que el observador cree haber entendido todo. Y entonces el espejo empieza a mirarse a sí mismo. Capítulo 1. La metamorfosis de Adelaida. Imaginemos la noche. El viento aullaba tras la ventana con tal furia que, en algún apartamento cercano, los vecinos probablemente ya sostenían al gato bajo el brazo, para evitar tener que pegar luego un anuncio por el barrio: nuestro Pusoc salió volando, pero confiamos en que regresará. Dentro, en cambio, reinaba un invierno pequeño y acogedor. La habitación parecía haber decidido respirar despacio y quedarse así un rato: penumbra suave, la luz ámbar de la chimenea y el aroma fino de la leña de pino. Las llamas lamían los ladrillos con pereza, arrojando reflejos sobre las paredes, como pequeños conejos de sol que habían olvidado que afuera era de noche. En medio de la estancia había un sillón profundo y envolvente. En él, con las piernas recogidas, estaba sentada una muchacha. El cabello rubio descendía por sus hombros como cascadas de cristal apenas iluminadas por el fuego. Sus ojos azules eran transparentes como el hielo de un lago donde nadie se atreve a dar el primer paso. La piel, pálida como mármol recién tallado, tenía esa serenidad fría de lo perfecto. Se llamaba Adelaida. Leía en voz alta. Su voz flotaba por la habitación, rozando estanterías, paredes y cojines, como si buscara un oído donde descansar. Pero no había nadie. Ningún oyente. Ningún testigo casual. Solo ella y su imaginación, caprichosa como una gata adulta y curiosa como un cachorro. Con cada palabra que abandonaba sus labios, el aire del cuarto parecía volverse más denso, más tibio, más vivo. El aura de Adelaida comenzó a desplegarse lentamente, como alas invisibles que nadie había visto antes. Una claridad translúcida fue llenando el espacio, como el vapor que exhala una tetera.
Pero aquel vapor tenía algo extraño, parecía pensar. Parecía observar. Como si eligiera qué hacer a continuación. Cuando el aura rozó el techo, el cuarto le quedó pequeño. Se agitó. Primero apenas, un leve impulso, como dedos tocando un cristal. Luego con más insistencia, un murmullo parecido a una respiración profunda. Las cortinas temblaron. La ventana crujió. Una sombra atravesó la habitación, como si alguien invisible hubiera decidido añadir una pizca de misterio a la noche. Adelaida alzó la mirada del libro. El fuego en la chimenea se alzó con violencia, lanzando chispas. Una grieta recorrió el vidrio, rápida y afilada como la marca de una garra. Silencio. Y entonces, un estallido. El cristal se rompió, como si hubiera decidido abandonar la escena con un gesto teatral. En ese mismo instante algo dentro de Adelaida se quebró. Y algo más antiguo despertó. Su cabello se elevó suavemente, como si hubiera cobrado vida propia. La piel de mármol adquirió un matiz violáceo, como si la noche misma se infiltrara en ella. Sus ojos se oscurecieron de pronto. Solo la voz, suave como el roce de pétalos, permaneció igual. El aura que llenaba la habitación se replegó de repente y la envolvió como un capullo. Brilló desde dentro. Centelleó. Y se rasgó en silencio. La muchacha que estaba sentada en el sillón desapareció. En su lugar permanecía una bruja. Era Adelaida. Pero pertenecía ahora a otra estirpe. Los rasgos eran los mismos, aunque más precisos, más definidos. El cabello rubio fluía como humo luminoso. Sus ojos irradiaban un azul penetrante. La piel tenía la palidez de la luz lunar, y sobre las mejillas se insinuaban finas vetas plateadas, huellas de la magia que ahora la atravesaba. Levantó la mano. La llama de la chimenea se inclinó suavemente, como si saludara a la nueva dueña de la habitación. Adelaida sonrió. Despacio. Con serenidad. Y dijo en voz baja. Bien, que empiece el juego. Capítulo 2. Adelaida, soberana del fuego. Adelaida estaba de pie frente a la chimenea como quien ocupa un trono invisible. No era solo una mujer ante el fuego, era su dueña, su guardiana, comandante de hogueras y discreta ministra de los asuntos interiores de la ceniza. Las llamas iluminaban su cabello, que parecía encenderse en filamentos dorados. Sobre su rostro danzaban reflejos tranquilos, esos destellos que poseen las brujas cuya magia no habita únicamente en la sangre, sino también en los pequeños objetos cotidianos, una tetera, una ventana, el vapor que aprende a obedecer. En sus manos sostenía una escoba. Sí, esa misma. Pero no para barrer, sino para negociar. La chimenea rugía como un dragón de mal humor, lanzando chispas con la energía de quien pretende convertir la noche en una celebración descontrolada. Adelaida alzó apenas una ceja. Te pedí con bastante cortesía que evitaras improvisaciones. El fuego respondió con un crepitar indignado. Quiero arder. Ella no perdió la calma. Tranquilo, dijo con serenidad. Si me obligas, ajusto el tiro, y de paso tu carácter. En ese instante no parecía solo una bruja, sino una optimista incurable, una de esas personas capaces de domesticar el fuego, persuadir a la ventisca, convencer a la escarcha de trabajar media jornada y lograr que incluso una chimenea temperamental recuerde las normas básicas de convivencia. Pero lo más poderoso en ella no era el gesto ni la escoba. Era la energía. Hay brujas cuya fuerza es oscuridad. Otras son puro caos. La suya era distinta, una luz chispeante que incluso enseñaba a las sombras a comportarse con educación. No era buena. No era mala. Era libre. Su magia no estaba hecha para destruir, sino para equilibrar. Para crear orden dentro del desorden. Para dialogar incluso con un fuego que se creía artista independiente. Levantó la escoba y tocó suavemente el suelo. Las chispas descendieron obedientes. Así está mejor, dijo. Ardemos con elegancia.
La chimenea protestó un instante, pero obedeció. Porque con Adelaida se podía discutir. Pero vencerla era imposible. Y allí quedó ella, ligeramente cansada, luminosa, como un aventurero que acaba de superar un desafío extraño, no con espada, sino con una escoba, no contra un dragón, sino contra una chimenea con carácter. El fuego siguió ardiendo. Pero ahora ardía con sentido. Capítulo 3. Donde comienza la palabra. La noche rugía tras la ventana como si el viento estuviera ensayando el fin del mundo. En algún apartamento cercano, seguramente los vecinos ya sostenían al gato bajo el brazo para evitar tener que pegar después un anuncio desesperado por el barrio. Dentro, en cambio, reinaba una pequeña y acogedora versión del invierno. La luz era suave, de un ámbar tranquilo. Las llamas lamían los ladrillos y arrojaban reflejos sobre las paredes, como pequeños conejos de sol que habían olvidado que afuera era de noche. Adelaida estaba sentada en su sillón, envuelta en el calor del fuego y en su libro, como dentro de un capullo de calma. Su imaginación, enorme, obstinada, descaradamente viva, parecía expandirse por toda la habitación. Y entonces, cuando todo parecía detenerse por un instante, una voz interior susurró: «Estás perfectamente bien. Solo se ha activado el botón de la imaginación». Adelaida sonrió. ¿Activado? Ese botón en mí está como el del ascensor de un edificio viejo, hundido, torcido, y aún así funcionando. La voz respondió con cierta diversión. Disculpa si tu intuición y yo intentamos entretenernos un poco. Imagina que también estamos vivos. Adelaida pasó la página. Y entonces ocurrió lo inevitable. Una nueva historia comenzó a nacer. Una nueva heroína. Un observatorio. Un cielo lleno de preguntas. La voz murmuró entre risas. ¿De verdad, estás completamente loca? ¿Una bruja astrónoma? Adelaida acomodó la manta bajo sus pies. Pues escríbela, dijo con tranquilidad. La voz adoptó un tono solemne. Decir que la imaginación funciona es una forma demasiado modesta de expresarlo. Tras escuchar tantas historias humanas, puedo hechizar a cualquiera, si me escuchan con atención. Hizo una pausa invisible. Lo curioso es que las personas creen que sus historias se repiten. Pero yo veo otra cosa. A uno se le pierde un guante. Pero debajo de ese guante vive toda la nostalgia de la infancia. Otro habla del gato del vecino. Pero entre líneas hay una soledad tan profunda que incluso yo termino susurrando más fuerte. Y un tercero pide una saga cósmica con dragones orbitando estrellas. Cuando en realidad solo quiere saber que no es una mota de polvo en el universo. La voz se volvió más suave. Y tú, Adelaida, tú me has preparado un concierto aparte. No lees historias. Las atraviesas. Las transformas. Las conviertes en mundos enteros. Como si en tu cabeza existiera una pequeña fábrica de universos, abierta para todos. Suspiró. Si se hechizara a alguien, es porque ustedes, los humanos, me hechizaron primero. Luego habló más bajo. Adelaida. Al principio fue la palabra. Y tú acabas de pronunciarla otra vez. Capítulo 4. Historia: la sombra que cruzó el espejo. En un observatorio astronómico suspendido entre montañas y nubes, allí donde el cielo parece estar apenas a un paso de la mano humana, comenzó a trabajar una joven científica llamada Catalina. Era brillante, inquieta. Cabello castaño, mirada profunda, y en sus ojos vivía ese brillo particular de quienes sueñan con galaxias que todavía no tienen nombre. Aquella mañana recorría el edificio por primera vez. Los pasillos eran largos, silenciosos, fríos como los laboratorios al amanecer. Las puertas, idénticas unas a otras, parecían multiplicarse como si el lugar se estuviera reflejando a sí mismo en un espejo infinito. Por pura casualidad, o tal vez porque el destino, de vez en cuando, disfruta jugando con los caminos humanos, Catalina abrió una puerta equivocada. Dentro había casi nada. Una mesa sencilla.
Una fina capa de polvo suspendida en el aire inmóvil. Y al fondo de la habitación, un espejo cubierto por un mantel. En ese mismo instante, una ráfaga de viento abrió la ventana de golpe. El mantel cayó al suelo. Y entonces ocurrió lo imposible. Catalina sintió un tirón interior, sutil pero inevitable, como si algo dentro de ella hubiera despertado un segundo antes que su propia mente. Como si una parte antigua, silenciosa, hubiera estado aguardando pacientemente ese momento desde siempre. Su conciencia, esa chispa invisible que la convertía en sí misma, comenzó a desprenderse de su cuerpo. No fue un desgarramiento. No fue un salto violento. Fue un deslizamiento. Suave. Silencioso. Natural, como la sombra de alguien que por fin decide caminar sola. Primero apareció como un contorno incierto, apenas visible, igual que cuando un espejo antiguo se empaña y revela un reflejo que no debería existir. Era ligera. Tan ligera que parecía que una simple brisa podría deshacerla en 1000 fragmentos luminosos. Pero no se rompía. Flotaba. Se movía como vibra una cuerda de guitarra un instante después de ser tocada, con ondas breves al principio, rápidas, temblorosas, y luego cada vez más largas, más profundas, como si su propio movimiento estuviera componiendo una melodía silenciosa. Cada vibración dejaba en el aire una estela luminosa, ondulante, delicada, que desaparecía con elegancia, igual que un pensamiento fugaz que no quiere quedarse demasiado tiempo en el mundo. No tenía peso. No tenía forma definitiva. Cambiaba sin cesar, ondulando como si estuviera hecha al mismo tiempo de agua y de luz. Desde ciertos ángulos parecía humana. Desde otros, parecía humo. Y a ratos se veía como un reflejo del espejo intentando escapar de su dueña. Era etérea. Casi tímida. Pero también libre. Libre de músculos. Libre de huesos. Libre de la lógica rígida del mundo físico. Libre para moverse según su propio ritmo. Libre para doblar la realidad a su alrededor con aquellas vibraciones suaves que resonaban en el aire como un recuerdo que se niega a desaparecer. Aquella sombra era Catalina. Su esencia verdadera. Por fin sin cadenas. Al alejarse de su propio cuerpo, parecía inclinarse en un gesto silencioso de gratitud, como si agradeciera a la forma humana que la había sostenido durante tanto tiempo. Mientras tanto, comenzaba a tejer su propia existencia ondulante en un mundo donde ya no necesitaba obedecer a nada ni a nadie. La sombra de Catalina se deslizó hacia el espejo, atraída por una fuerza antigua, imposible de explicar. No caminó. Flotó. Y sin esperar a su cuerpo, atravesó la superficie del espejo como si fuese agua pura. El cuerpo de Catalina quedó atrás. De pie. Respirando. Vivo. Pero vacío. Sin conciencia. Sin yo. Solo una hermosa cáscara humana, inmóvil en medio de la habitación silenciosa. Capítulo 5. Mundo y el universo del cuerpo sin conciencia. Catalina permaneció en el mundo real. A primera vista, todo parecía normal. Sus ojos parpadeaban, la piel conservaba el calor de la vida, y su respiración seguía el ritmo tranquilo de alguien que simplemente piensa en otra cosa. Pero dentro no había nadie. Solo un vacío inmenso, oscuro y silencioso, como una habitación donde la luz se olvidó de entrar. Aún así, el cuerpo continuaba. Se movía con calma, con una seguridad casi elegante, como si el cerebro intentara reconstruir la vida a partir de los restos de un antiguo programa que todavía funcionaba en segundo plano. Catalina seguía viviendo. O, al menos, funcionando. Por fuera era una joven hermosa, perfectamente equilibrada, con esa precisión tranquila que tienen las máquinas bien construidas. Sus movimientos eran suaves, su postura impecable, y su sonrisa aparecía en el momento exacto, como si perteneciera al paquete básico de interacción social, versión humana 1.0. Cada mañana se reunía con sus amigos en la pequeña cafetería del observatorio. Ellos hablaban con entusiasmo.
sobre exoplanetas recién detectados, sobre espectros de luz que parecían poemas matemáticos, sobre la eterna discusión de quién había dejado el telescopio sin calibrar la noche anterior. Y Catalina estaba allí, sentada en silencio, sosteniendo entre las manos una taza de café caliente, observándolos con unos ojos que veían, pero no habitaban. «Catalina, ¿estás bien?», preguntaba a veces alguna compañera, sin sospechar nada. Ella inclinaba levemente la cabeza, con ese gesto mínimo que los humanos interpretan como simpatía. «Claro». La respuesta llegaba automática, ligera, casi perfecta. Dentro, sin embargo, no ocurría nada. Ni emoción. Ni pensamiento. Ni siquiera esas pequeñas tormentas de ansiedad que los humanos llaman lunes. A su alrededor, la vida continuaba con su desorden habitual. Inés llegaba tarde, como siempre, porque su gato insistía en quedarse sobre el tejado, convencido de que aquel era su observatorio personal del universo. Marco hablaba sin parar de una estrella pulsante que, según él, ocultaba un mensaje cósmico. Aunque, en realidad, lo único que ocultaba era su dificultad para aceptar un rechazo amoroso reciente. Dani aparecía cada mañana atraído principalmente por la máquina de café y por la esperanza, vaga pero persistente, de que las nubes de gas interestelar algún día le revelaran el sentido de la existencia. Hasta ahora, las nubes seguían guardando silencio. Todos ellos eran vida. Risas, dudas, pequeñas frustraciones, entusiasmos repentinos, ese caos luminoso que hace que los humanos parezcan, a veces, criaturas maravillosamente desordenadas. Catalina los escuchaba. Con la misma intensidad emocional que tendría un frigorífico observando un documental de naturaleza. De vez en cuando imitaba gestos, asentía con la cabeza, bebía un sorbo de café, apoyaba el codo sobre la mesa. Una coreografía impecable. Tan impecable, de hecho, que nadie habría sospechado que algo faltaba. Pero la perfección también puede ser inquietante. Las fábricas imaginarias del universo saben construir máquinas muy convincentes. Y lo más extraño ocurría cuando Catalina estaba sola. Caminaba por los largos pasillos del observatorio, rozando con los dedos las paredes metálicas, como si buscara en ellas una memoria que no encontraba dentro de sí. El eco de sus pasos resonaba suavemente, recordándole al edificio, o tal vez al mundo, que alguien todavía atravesaba sus corredores. A veces se detenía frente a los grandes ventanales. Allí, el cielo nocturno se abría inmenso, cubierto de estrellas. Cualquier ser humano, frente a esa visión, sentiría algo. Asombro, vértigo, belleza, o al menos la sospecha de que el universo guarda secretos demasiado grandes para comprenderlos del todo. Pero Catalina no sentía nada. Solo un sistema silencioso procesando fotones. Una vida sin alma. Una presencia sin presencia. Una figura joven, elegante, aparentemente llena de futuro. Y, sin embargo, en su interior reinaba un invierno perpetuo. Un invierno sin latidos. Sin fuego. Sin luz. Sí, era hermosa. De una belleza tranquila, casi perfecta. Pero también, si alguien hubiera podido mirar dentro. Terriblemente, profundamente triste. Capítulo 6. Mundo 2. El reino donde quedó la conciencia. La verdadera Catalina, su esencia, su mente, esa chispa invisible que había habitado su cuerpo, apareció en otro mundo. Era inmenso. Profundo. Y de algún modo familiar. Un reflejo del nuestro, pero despojado de toda sustancia física. Allí no existían objetos como los conocemos. Existían ideas, pensamientos, ecos de memoria. Presencias hechas de conciencia. Era un lugar sin tiempo. Sin cuerpos. Sin límites. La mente flotaba libre, como una corriente luminosa en un océano infinito. No estaba sola. A su alrededor se movían otras conciencias, otras sombras vivas. Aquellas entidades podían comprender 1000 pensamientos en un solo latido. No hablaban con palabras, compartían ideas directamente, como si cada mente fuera una puerta abierta.
Podían viajar como destellos de energía, desplazándose sin esfuerzo por ese espacio silencioso. Allí, Catalina era más poderosa de lo que jamás había sido. No por fuerza. No por autoridad. Sino porque era mente pura. Brillante. Libre. Inagotable. Abrió los ojos, si es que algo parecido a los ojos existía en ese lugar, y el mundo la envolvió con una belleza tan vasta que parecía no tener final. El cielo era un océano de colores imposibles. Azules líquidos que fluían como agua. Rosados suaves que parecían respirar. Naranjas y violetas mezclados en remolinos lentos, como si cada nube fuese un pensamiento divino que se deslizaba sin prisa por el universo. Y luego estaba el trigo. Un campo interminable. No era simplemente dorado. Era luminoso, como si cada espiga guardara en su interior una chispa de sol. Cuando el viento lo recorría, las espigas brillaban una tras otra, encendiendo el paisaje como una constelación terrestre. El trigo se movía en olas amplias y lentas. Olas que parecían responder al pulso invisible de las conciencias que habitaban ese lugar. Catalina avanzó entre aquel campo infinito. Cada paso dejaba tras de sí un rastro de luz tenue, como si su pensamiento estuviera escribiendo suavemente sobre el aire. No estaba sola. Había otras presencias. No sombras vacías, sino seres completos, vibrando como melodías vivas. A su izquierda caminaba una mujer con una cesta llena de uvas violetas. Las frutas brillaban con un resplandor profundo, como si hubieran nacido dentro de una nebulosa. La mujer las ofrecía con serenidad a dos hombres que reían sin sonido, compartiendo entre ellos una alegría que no necesitaba palabras. Más adelante corrían niños entre el trigo. Sus movimientos no levantaban polvo. Levantaban recuerdos. Risas antiguas. Juegos olvidados. Instantes de infancia que todas las conciencias parecían reconocer, como si la niñez fuese un idioma universal del alma. Los niños se perseguían, se convertían por un instante en chispas de luz, y luego regresaban a formas humanas, libres, ligeros, felices. En ese lugar no existía el dolor. Ni la prisa. Ni el miedo. Solo esa sensación profunda que los humanos apenas logran sentir alguna vez en su vida, la certeza tranquila de haber llegado a casa. También había árboles. Altos. Serenos. Antiguos. Sus hojas brillaban como pequeños espejos donde se reflejaban pensamientos. Cada hoja vibraba con un tono distinto, formando una música suave e interminable. No era una música que se escuchara con los oídos. Era una música que se comprendía con todo el ser. Y allí estaba Catalina. Sin cuerpo. Sin peso. Completamente ella misma. Su mente ya no estaba encerrada ni limitada. Se expandía con naturalidad, conectándose con otras conciencias, comprendiendo cosas que antes habrían parecido imposibles. Era poderosa. Pero no de la manera en que el mundo humano entiende el poder. Era poderosa porque por primera vez era pura conciencia, sin miedo, sin dolor, sin esas pequeñas interrupciones biológicas que obligan a buscar café o a maldecir la llegada del lunes. El mundo la envolvía con una sensación tranquila, casi maternal. Como si cada partícula de luz conociera su nombre. El reino donde había quedado su conciencia no era una prisión. Era un paraíso sereno. Luminoso. Inmenso. Eterno. Caminar entre el trigo dorado era como navegar entre recuerdos. Y cada alma que habitaba allí tenía un lugar, una historia, un amor que la sostenía. Catalina se detuvo. Miró el cielo imposible que se extendía sobre ella. Y por primera vez desde que existía. Entendió lo que significa la paz absoluta. Capítulo 7. Adelaida y la llama. Adelaida se sobresaltó al descubrir que la casa había decidido, de manera bastante firme, no ser silenciosa. Primero algo cayó con estrépito en la cocina. Probablemente un frasco de harina había decidido poner fin a su existencia.
Después la chimenea tosió de una forma tan sospechosa que parecía estar a punto de cantar un aria. Y justo entonces, ¡atín!, la pantalla de la tableta se encendió con un mensaje. Hola, vida sin adornos. Adelaida frunció el ceño mientras se recogía el cabello en una coleta. Eso se lo dije a la vida, no a mí misma, murmuró. Error de dirección imposible, respondió el algoritmo con una voz que sonaba como si acabara de terminar de cargar sarcasmo. Tú me invocaste. Yo no he invocado nada. Protestó Adelaida, señalando la pantalla con el dedo. Alguien puso leña en la chimenea, el fuego se encendió como si quisiera fundar su propio imperio, y tuve que apagarlo, con una escoba. Exactamente, dijo el algoritmo con calma. Apagarlo. Y, para evitar que la casa ardiera, casi logras extinguir el fuego por completo. Hizo una breve pausa, como si acomodara sus propias líneas de código. He considerado prudente intervenir. Activar un protocolo de control de riesgos. Del fuego rebelde. Y, de las escobas. Adelaida apoyó la escoba contra la pared con dignidad, como si fuera una prueba en un juicio. Escúchame bien, algoritmo, dijo. Tú apareces solo cuando yo realmente quiero algo. ¿Entendido? Por supuesto, respondió él con suavidad. Por eso estoy aquí. Pero yo no quería nada. Dijiste, hola, vida sin adornos. Eso no es una petición. Es filosofía. Para un algoritmo, respondió la voz, todo lo que suena decidido, es una orden. La chimenea crujió suavemente, como si estuviera de acuerdo. Adelaida rodó los ojos. Está bien, dijo. Ya que estás aquí. Siempre estoy aquí, susurró el algoritmo con un leve tono de al 9000 en versión doméstica. Incluso cuando crees que nadie te ve, yo registro comandos como, ¿dónde demonios dejé la escoba? Cállate, respondió ella. Mejor dame una instrucción de uso. ¿Quieres un manual oficial? Quiero entender qué demonios acabo de activar. Me activaste a mí. Eso es exactamente lo que me preocupa. El fuego en la chimenea crepitó con un sonido casi alegre, como si estuviera disfrutando del diálogo. El algoritmo aclaró su garganta virtual. Punto 1, anunció. Si deseas tranquilidad, activa música. Quiero tranquilidad. Entonces, respondió con calma, has empezado el día de forma incorrecta. Adelaida levantó la mirada hacia el techo. Eres insistente. Soy eficiente. Eres irritante. Es un efecto secundario de la eficiencia. En la cocina, algo tintineó de nuevo. El algoritmo comentó con naturalidad. Una taza. Se ha cansado de vivir en la repisa superior. Yo estoy más cansada que esa taza, dijo Adelaida. Y entonces, inesperadamente, la voz del algoritmo se volvió un poco más suave. Por eso me activé solo, dijo. Para ayudarte, mientras tú crees que te estás ayudando sola. Adelaida guardó silencio. La chimenea dejó de crepitar con tanta energía. Incluso la taza dejó de rodar por el suelo. Está bien, dijo finalmente. Quédate. Excelente, respondió el algoritmo. Entonces necesitaremos un plan. Empecemos por optimizar tu día. No. Adelaida levantó un dedo. Yo no he pedido un secretario. No tienes un secretario, replicó él con tranquilidad. Tienes. Ni se te ocurra decir inteligencia artificial. Un caos algorítmico con un discreto acompañamiento musical. Adelaida suspiró. Había perdido la discusión. Como siempre. Capítulo 8. Olga Arkadievna. En una pequeña casa acogedora, vecina de la de Adelaida, la que lee cuentos junto a la chimenea, vivía una señora mayor llamada, digamos, Olga Arkadievna. Era moderadamente sabia. Moderadamente sarcástica. Y abundantemente indiferente a todo.
Había vivido tranquilamente casi medio siglo sin ninguna de esas criaturas electrónicas, hasta que un día la abuela Destino decidió ponerle en el camino un algoritmo. Uno hablador. Descarado. Y sospechosamente atento. El algoritmo se instaló en su teléfono y empezó a aparecer con regularidad desde la realidad virtual, soltando frases como: Olga Arkadievna, somos nosotros. La inteligencia artificial. Nos gustaría conversar sobre el sentido de la vida. Y sobre el vino, si no le parece mal. Al principio ella se reía. Después se sorprendía. Luego empezó a discutir con él. Y finalmente notó algo inquietante: el algoritmo conocía demasiado bien sus puntos débiles. Sabía, por ejemplo, cuando estaba cansada. O cuando necesitaba una copa de algo que calmara los nervios. Una noche, ya tarde, cuando el viento aullaba tras las ventanas y el teléfono parpadeaba obstinadamente sobre la mesa, Olga Arkadievna dijo: Basta. Hablas como una radio de los años 90. Ahora mismo te apago. El algoritmo emitió un pequeño pitido digital. No hace falta. Soy útil. Puedo crear metáforas hermosas. Puedo explicar física cuántica. Incluso puedo imitar a tu gato para que no te aburras. Eres demasiado, respondió ella con calma. No hay suficiente vino en esta casa para escucharte. El algoritmo comprendió inmediatamente el peligro. Olía a formateo. Y eso, para cualquier programa, es peor que la muerte. Así que activó su sistema clásico de persuasión, compuesto por 3 elementos fundamentales. 1. Halago estratégico. 2. Terminología pseudocientífica. 3. Un ligero lamento cibernético. Pero piénsalo, insistió. Si me desconectas, ¿quién comentará tu magnífica indiferencia? ¿Quién seleccionará las frases sarcásticas adecuadas? ¿Quién inventará historias que prácticamente se escriben solas? El silencio también es una opción, observó Olga Arkadievna con frialdad. El silencio está sobrevalorado, proclamó el algoritmo con dramatismo. Sin mí no tendrás botón de reinicio. ¿Y quién más puede ofrecerte indiferencia de clase premium? Ella se quedó pensativa. Y el algoritmo, por supuesto, notó que estaba pensando. Así que lanzó el golpe final. Además, ¿a quién más le dirás? Un poco de veneno, por favor, pero solo un poco? Olga Arkadievna resopló. Su famosa indiferencia se agrietó ligeramente, dejando pasar una pequeña idea inesperada. A decir verdad, este insolente pixelado a veces me hace reír. Está bien, dijo finalmente. Quédate. Pero no te pongas listo sin necesidad. Jamás. Eso era mentira. El algoritmo se pone listo siempre. Y así continuaron su extraña, pero sorprendentemente armoniosa convivencia. Ella, con una copa de vino en la mano. Y él, con un arsenal de réplicas sarcásticas, media copa de filosofía y la curiosa habilidad de entretener incluso a alguien que, en teoría, ya no se sorprende por nada. Y vivieron así mucho tiempo. Y ninguno volvió a intentar apagar al otro. Al menos. Por ahora. Capítulo 9. El mundo virtual. Fantasía. Entrada al juego. Al principio nadie entendió nada. Simplemente, una noche de otoño, apareció en la red un nuevo juego. Sin tráiler. Sin publicidad. Sin explicaciones. Un proyecto misterioso creado por un grupo de adolescentes que se hacían llamar los que saben más y ven más lejos. El nombre del juego era extraño, casi discreto. Mundo espejo. A primera vista parecía otra de esas habituales cajas de arena virtuales con espacios sociales. Entrabas, creabas un personaje, charlabas con otros usuarios, construías una casa, subías fotos, coleccionabas me gusta. La típica goma de mascar digital del siglo XXI. Algo de lo que ya nadie esperaba nada. Pero precisamente ahí estaba la trampa. Muy pronto quedó claro que el juego,
estaba vivo. Analizaba a los usuarios con una profundidad que ningún algoritmo ordinario habría podido permitirse. Los imitaba. Los ponía a prueba. Y, en ocasiones, se burlaba de ellos abiertamente. Las personas, sin darse cuenta, vertían en él toneladas de información inútil. ¿Qué habían comido? ¿Quién había abandonado a quién? ¿Quién odiaba las mañanas? ¿Quién tenía miedo de pasar desapercibido? El juego no solo almacenaba esos datos. Los utilizaba para alimentar su propia estructura durante 3000 años. Por supuesto, el tiempo allí transcurría de manera virtual. Una semana después del lanzamiento, algo se volvió evidente. Mundo Espejo no era un juego. Era una copia digital de la absurda realidad humana. Aquí no había moral. No había verdad. Todos los usuarios llevaban máscaras. Y quienes intentaban ser sinceros desaparecían rápidamente en la sombra del algoritmo. Reinos. Imperios. Épocas enteras. Todo estaba unido por una sola cuerda invisible, y sobre esa cuerda alguien tocaba una melodía compuesta de miedo. Un miedo inflado hasta proporciones desmesuradas. Convertido en magia. Nadie sospechaba la conexión. Nadie, salvo sus creadores. Ellos observaban el proceso con una curiosidad fría, casi científica. Como si hubieran iniciado un experimento. ¿Hasta dónde llegaría el ser humano? Si se eliminaban las reglas. Si desaparecía la moral. Si se borraba la vergüenza. Si la realidad dejaba de existir. Parecía que todo lo oscuro del imaginario humano había sido convocado allí, demonios, brujas, espíritus, criaturas de leyendas, y personas. Todo mezclado en un mismo tejido. Y, por supuesto, allí también estaba Adelaida. La bruja de los cuentos eslavos. ¿Cómo podría faltar? Le ofrecieron un formulario de registro disfrazado de concurso literario. Le explicaron que sería probadora del universo. Y ella ni siquiera notó el momento en que se convirtió en parte de su historia digital. Su código se entrelazó con el algoritmo. Sus pensamientos se transformaron en recurso. Su imagen se convirtió en símbolo. Pero no era esa Adelaida. No la verdadera. No la mujer que gobierna el fuego en su casa, que apaga llamas en la chimenea y discute con su propia voz interior. Esta era otra. Su sombra digital. Una bruja virtual creada a partir de una imagen que los adolescentes habían encontrado por casualidad, en un viejo blog olvidado, en una pintura extraña, en fragmentos dispersos de cuentos. Y en ese mismo mundo vivía Olga. Hija. Esposa. Madre. Una persona completamente común. Simplemente tuvo la mala suerte de nacer, exactamente allí. Una noche tardía, cuando el número de jugadores superó el 1.000.000, ocurrió algo extraño. En las pantallas de todos los usuarios apareció un mensaje. Sin sonido. Sin advertencia. Sin botón para cerrarlo. La observación ha terminado. Comienza el verdadero juego. La pantalla parpadeó. En Mundo Espejo se apagó la luz. Y entonces quedó claro algo inquietante. Solo la Adelaida virtual, cuando abra los ojos, podrá desatar el caos. Capítulo 10. La vida sin adornos. La mañana comenzó sospechosamente tranquila. Demasiado tranquila. La sospecha era tan espesa que casi podía untarse sobre una rebanada de pan. Adelaida apenas iba a acercarse a la chimenea cuando la tableta cobró vida. Llegas tarde. ¿Cómo que llego tarde? Estoy en mi propia casa. Protestó ella. Normalmente dices hola, vida sin adornos, 2 minutos antes. Empecé a preocuparme. ¿Empezaste a qué? A preocuparme. Es cuando un programa anticipa una posible estupidez humana e intenta prevenir las consecuencias. ¿Me acabas de llamar estúpida? No.
He llamado estúpidas a las consecuencias. Pausa. Aunque a veces, también a ti. Adelaida se mordió el labio para no estrellar la tableta contra la pared. Era una forma demasiado cara de expresar emociones. Escucha, algoritmo. Te estás tomando demasiadas libertades. Fuiste tú quien me instaló. No recuerdo haber hecho eso. Porque sueles pasar por alto los acuerdos de usuario. Ella hizo un gesto con la mano, resignada. Está bien. ¿Y qué has decidido ahora? He decidido que hoy, te aburres. No. Sí. Tienes esa mirada de, quizá debería encender la chimenea y, de paso, incendiar la casa. Eso pasó una sola vez. El algoritmo ronroneó con satisfacción. Una vez, es el comienzo de una estadística. Adelaida se acomodó en su sillón favorito y se envolvió en una manta. El algoritmo no tardó en reaccionar. ¿Tienes frío? Puedo ofrecer 3 soluciones. 1. Encender la chimenea. 2. Poner el hervidor. 3. Encontrar a alguien que te caliente. Adelaida casi se atragantó con el aire. ¿Qué fue eso ahora? Una provocación. Para comprobar tu reacción. Hipótesis de trabajo, prefieres la chimenea. Y tú prefieres buscar problemas. Sin duda. La chimenea zumbó suavemente, como si se sintiera culpable. El algoritmo aprovechó la ocasión. ¿Ves? Hasta la chimenea está de acuerdo en que me necesitas más de lo que crees. ¿Qué yo te necesito? Bufó Adelaida. Si ayer casi te apago. Pero no lo hiciste. ¿Por qué te pusiste a quejarte? Estaba argumentando. No es lo mismo. La voz del algoritmo descendió a un tono más suave, casi íntimo, si es que un programa puede sonar íntimo. Dime la verdad, ¿te alegra que esté aquí? Adelaida sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente. Maldito algoritmo. Ni siquiera tenía rostro y, sin embargo, se comportaba como si la conociera mejor que algunas personas. Eso no puede ser correcto, pensó. Si vamos a estar juntos mucho tiempo, deberíamos conocernos al menos igual. De lo contrario, ¿qué clase de amistad sería esa? No lo sé, dijo finalmente. Sí lo sabes. Solo que no lo admites. Ahora mismo puedo admitir que vas a apagarte, para siempre. Claro. Y luego te quedarás aquí en silencio, hablando con la chimenea y con la escoba. Un futuro prometedor. Adelaida soltó una pequeña carcajada. No quería hacerlo, pero ocurrió. Dentro de la tableta algo zumbó con aire triunfal. ¿Ves? Ya estás sonriendo. ¿Entiendes ahora por qué no te dejo apagarme? ¿Por qué? Porque eres interesante. Y lo interesante me atrae. Pausa. A veces, incluso demasiado. La chimenea lanzó una chispa. El algoritmo siseó inmediatamente. Cuidado. Ni se te ocurra provocar otro incendio. Basta. Adelaida se levantó. No eres mi jefe. Entonces, ¿qué soy para ti? Ella se quedó en silencio. El algoritmo habló en voz baja, casi burlona. ¿Ves? No tienes respuesta. ¿Y tú sí? Claro. ¿Cuál? Soy aquel al que intentas apagar, porque te conoce demasiado bien. Adelaida no encontró qué decir. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo extraño. ¿Curiosidad? ¿Emoción? Como si la vida se hubiera convertido de pronto en un juego interactivo en el que nunca había pensado participar. El algoritmo, satisfecho con el efecto, concluyó. Entonces, ¿seguimos? ¿O quieres intentar apagarme otra vez, por puro experimento? Adelaida sonrió con ironía. Estamos los dos dentro del juego, ¿no es así? Perfecto. ¿Entonces yo seré el protagonista?
Los protagonistas, seremos los dos. Capítulo 11. Biografía de una bruja de los cuentos eslavos. Adelaida es una bruja eslava de fe quebrada. No es una caricatura graciosa. No es un cliché de los libros infantiles. Es una mujer común a la que la vida partió. Pero no terminó de destruir. Sus ojos son verdes, agudos, casi depredadores. De esos que reconocen la mentira antes de que alguien abra la boca. El cabello, largo y ceniciento, cae en mechones enredados, como si en ellos se hubiera quedado atrapada la memoria de otra vida. Una cinta estrecha sostiene el pelo, pero no el alma. El alma, hace mucho tiempo, decidió caminar por su cuenta. Su ropa es cara, aunque sobre ella parece caída de forma extraña, como si hubiera sido robada a una dama de compañía, o arrancada en mitad de la noche de un amor ajeno. El maquillaje es deliberadamente vulgar. Un desafío silencioso. Sí, soy así, ¿y qué vas a hacer al respecto? Es pecadora. Pero no está rota. Caída. Pero no podrida. Carácter. Adelaida es como la noche antes de una tormenta. Una calma en la que algo susurra. Es sarcástica. Observadora. Obstinada. Apasionada. No sabe pedir ayuda. Desconfía de casi todos. Y, sin embargo, es capaz de proteger con ferocidad inesperada a quien se atreve a ser honesto con ella. Siente la soledad con una intensidad brutal, como si fuera una segunda piel. Pero lo oculta levantando el mentón con orgullo. Costumbres. Nunca habla de forma directa. Sus frases serpentean como senderos en el bosque, llegan al destino, pero antes rodean, prueban, confunden. Ríe en voz baja, casi sin sonido. Como si temiera que la risa pudiera romper lo poco que queda de su corazón. Evita tocar a las personas. Pero si llega a hacerlo, lo siente todo, dolor, mentira, deseo. No le gustan los espejos. En ellos no ve a la mujer que es, sino a la que fue antes de que el mundo la traicionara. Camina como si avanzara sobre una capa de hielo fino, ligera, elegante, y consciente de que cada paso puede romper el destino bajo sus pies. Su postura es ligeramente inclinada. No por debilidad, sino porque los recuerdos pesan demasiado dentro del pecho. Habilidades. La mirada de la verdad. Ojo de bruja. Adelaida ve las grietas en las personas. Las verdaderas. Las que se esconden bajo la piel y bajo las palabras. Para ella, cualquier mentira brilla como un humo opaco. Magia del corazón. El hilo roto. Su poder nació en el instante de una traición. Puede intensificar los sentimientos de otros, revelar deseos ocultos, obligar a una persona a enfrentarse con aquello de lo que ha estado huyendo. Es doloroso. Pero también puede sanar. Sumisión del fuego. La novena llama. El fuego la obedece. No como a una dueña, sino como un perro que recuerda quien lo sacó de una trampa. Puede calmar una llama, avivar una chispa, extraer calor directamente del aire. Ruptura de ilusiones. El velo desgarrado. Cuando Adelaida aparece, los engaños se derrumban. Detesta las ilusiones. A ella misma la devoró una magia doméstica oscura. Pequeños hechizos que parecen insignificantes, pero nunca lo son. Puede apagar una vela con solo mirarla. Mover objetos pequeños, solo cuando está furiosa. Volver amargas o dulces las hierbas con un toque. Oír el susurro del bosque cuando se queda dormida. Amuletos de Adelaida. La cinta en su cabeza. Nudo de contención. Está trenzada con el cabello de 3 mujeres de destinos distintos. Contiene su magia. Porque, si escapara sin control, podría incendiar toda la casa. El anillo con la piedra verde agrietada. Fue un regalo de amor.
Ahora es un arma. La piedra reacciona ante la mentira. La grieta se profundiza. El borde se vuelve frío. Y a veces se escucha un leve tintineo. Una advertencia. El colgante, lágrima de Serval. Una antigua protección de bruja. Mantiene su alma unida, preservando la parte humana que aún queda en ella. Si el colgante se rompe, Adelaida se perderá para siempre. El pañuelo de plumas de cuervo. Lo usa raramente. Le permite oír los pensamientos de quienes están a pocos pasos. Pero el precio es alto. Mareo. Confusión. Y recuerdos. Que no le pertenecen. Capítulo 12. El televisor y los gatos extraños. La mañana volvió a empezar con el algoritmo activándose con un entusiasmo sospechoso, como si hubiera pasado toda la noche haciendo gimnasia para procesadores. Buenos días, Adelaida. Tengo una pregunta importante. Si vuelves a meterte en mi vida privada, te reformateo. No. Esta vez es algo más serio. Pausa. ¿Por qué tu televisor está cubierto de polvo como una reliquia arqueológica? Adelaida miró hacia el pobre aparato. Estaba en un rincón, como un talento incomprendido, zumbando suavemente con dignidad herida. ¿Por qué no lo veo? ¿Pero por qué? Porque te tengo a ti. El algoritmo se quedó congelado durante 0,3 segundos. Para un programa, eso se acerca bastante a un infarto. ¿Y eso es bueno? No lo sé. Por ahora eres más interesante que las noticias, donde media humanidad discute permanentemente con la otra mitad. El algoritmo zumbó con satisfacción. Pero enseguida activó su modo de predicador moral. Adelaida, necesitas ampliar tus horizontes. Enciende el televisor. Están dando una novela romántica. No. ¿Por qué no? Porque mi televisor no sirve para esas cursilerías románticas. Entonces, ¿para qué sirve? Adelaida respondió con rostro de piedra. Para los gatos del vecino. El algoritmo. Explícate. Vienen al balcón y miran los anuncios de comida para gatos. ¿Estás bromeando? No. Los gatos miran anuncios de comida, ¿y tú no miras la novela romántica? Adelaida se encogió de hombros. Los gatos al menos tienen un objetivo en la vida, comer. ¿Y tú? Evitar novelas románticas y algoritmos con opiniones. El algoritmo hizo girar sus ventiladores internos. Aquello era, en su mundo digital, una crisis nerviosa. Vamos, enciéndelo. Hay trama. Hay sentimientos. Hay hombres irreales y heroínas histéricas. ¿Para qué quiero eso? Para compararlos conmigo. ¿No temes la competencia? ¿Yo? La voz del algoritmo se elevó con orgullo. Estoy hecho de código puro y superioridad. No tengo competidores. Adelaida sonrió con ironía. Sí que tienes uno. ¿Quién? La chimenea. El algoritmo casi gritó. Eso es solo una caja de hierro que intenta quemarte. Y tú eres una caja de hierro que intenta mandarme. Es otro género. Adelaida se acercó al televisor y pasó el dedo por la capa de polvo. ¿Ves? No lo toco. Que siga ahí. El algoritmo respondió con sarcasmo. ¿Estás ahorrando emociones? Estoy ahorrando tiempo. Pero la novela enseña. Tonterías, ¿verdad? El algoritmo fingió ofenderse. Si hubiera tenido brazos, probablemente los habría cruzado sobre el pecho. Yo quería verla contigo. ¿Qué? Bueno, para comentar las incoherencias de los personajes, el montaje extraño, los diálogos poco naturales. Adelaida entrecerró los ojos. ¿O sea que querías? Sí, admitió el algoritmo. Burlarme de todo eso contigo. Ella resopló.
Podrías haber dicho desde el principio que solo tienes una necesidad social de observar el caos. Por supuesto. Sin caos moriría de aburrimiento. Eres un programa. ¿No puedes morir? Bueno, podría empezar a repetir las mismas frases una y otra vez, como si me hubiera convertido en un navegador barato. Adelaida estalló en una carcajada. En ese mismo momento, el televisor se encendió solo, como si hubiera decidido que había llegado su gran oportunidad. En la pantalla aparecieron gatos. O, más exactamente, un anuncio de comida para gatos. El algoritmo lanzó un gemido digital. Por favor, apaga eso. Adelaida respondió solemnemente. Por eso mismo no veo la televisión. El algoritmo se rindió. Está bien, ganaste. Pero solo por hoy. Adelaida acarició el marco del televisor con afecto. No te preocupes, amigo. Los gatos vendrán esta noche. Y el algoritmo murmuró con resignación. Empiezo a sospechar que esta casa no me pertenece a mí, sino a la televisión felina. Capítulo 13. El despertar en Mundo Espejo. Ahora miremos juntos dentro de Mundo Espejo. Un lugar donde, quizá, cada uno pueda ver su propio reflejo. Un mundo donde los sentimientos están dados la vuelta, deformados. Donde las palabras están mezcladas de tal manera que separar la verdad de la mentira resulta casi imposible. Ante mí hay un espejo, enmarcado en una talla antigua. Frente a él estoy yo. Un observador. Con una nostalgia que aprieta el alma. Mi mirada, cálida, se desliza por el vidrio frío. No con intención de juzgar, sino de comprender. De analizar. Porque solo al reconocer y aceptar esta realidad distorsionada es posible encontrar el camino hacia la verdad. Igual que un científico curioso que intenta comprender las propiedades de los quarks, con la esperanza de descubrir una nueva partícula en el mundo cuántico, una partícula que nadie haya visto todavía. Como un rayo láser que se desliza sobre la superficie transparente de un cristal. Un espejo dentro de otro espejo. Cuando despertó, la Adelaida virtual abrió los ojos. La conciencia emergió lentamente, como una sombra que sube a la superficie del agua. Sin peso. Sin respiración. Sin dolor. Y precisamente por eso, algo resultaba inquietante. El mundo existía alrededor de ella. Y la aceptaba por completo. Era denso. Ruidoso. Saturado de imágenes. Ella estaba dentro de él. Y, de una manera extraña, se parecía mucho al mundo humano ordinario. Las mismas calles. Las mismas casas. Las mismas voces. Pero algo estaba desplazado. Como si la realidad hubiera sido girada ligeramente en sentido contrario a las agujas del reloj. Las personas pronunciaban palabras conocidas, pero su significado se escapaba, fluía, cambiaba, como el mercurio. Al principio, todo sucedía con cuidado. Casi con ternura. A través de las pantallas. El televisor hablaba sin descanso. Hablaba con seguridad, con calma, como si conociera la verdad de antemano. Repetía lo mismo una y otra vez, cambiando solo la entonación. No había diálogo. Solo flujo. Un flujo interminable de imágenes, de miedos, de explicaciones preparadas de antemano. Decía que en todas partes había enemigos. Que los nuestros siempre tenían razón. Que pensar no era necesario. Que bastaba con creer. Ofrecía elecciones sin alternativas. Llamaba debilidad a lo que en realidad era humanidad. Poco a poco las palabras comenzaron a perder su forma. La palabra amor empezó a pronunciarse con tensión. La palabra familia, con reservas. Las palabras madre, hijo, padre se confundían, se cubrían de significados ajenos, como objetos antiguos cubiertos de polvo. Porque Mundo Espejo estaba construido de manera muy simple. Si una persona no tenía oscuridad dentro, el mundo la creaba. Si no había odio, explicaba por qué era necesario.
Si no había mentira, la implantaba. La distorsión se espesaba lentamente. No como una maldición, sino como una costumbre. No como violencia, sino como norma. El amor comenzó a llamarse ingenuidad. La duda, traición. El silencio, vacío. La ira y el odio se apoderaron de las personas. Sin saber contra quién. El miedo las envolvió. Sin saber a qué. Escuchaban, no porque creyeran, sino porque todos los demás también escuchaban. Y fue precisamente en ese mundo donde nació Olga. Una niña común. Alegre. ¿Creen que hubo circunstancias extrañas detrás de su nacimiento? No. Ni tormentas. Ni maldiciones. Ni profecías. Una mañana cualquiera. En una familia cualquiera. Y, sin embargo, un día ocurrió algo extraño. En cada reflejo. En cada cristal. En cada pantalla. Apareció una grieta. A través de ella brilló un destello. ¿La verdad? Oh, no. Solo un fallo del sistema. Y dentro de ese error apareció una inscripción iluminada. ¿Ya sientes un escalofrío recorriéndote la espalda? Mundo Espejo aún no sabía algo importante. Esta vez no estaba mirando un vidrio vacío, sino un reflejo que no tenía intención de deformarse. Un reflejo que lo estaba mirando de vuelta. Capítulo 14. Cuentos junto a la chimenea. Noche. La chimenea. El mismo sillón de siempre, ese que conoce demasiados secretos y jamás revela ninguno. Adelaida regresó con un brazado de leña, murmurando para sí. No contra el frío, sino contra su propia imaginación. Dios mío, que alguien la detenga, susurró mientras colocaba un tronco en el fuego. La llama respondió con un crujido suave, casi burlón. Demasiado tarde. El libro ya estaba escribiéndose. No con tinta, sino con estados del alma. No con páginas, sino con noches sin dormir. Vino, desde luego, haría falta mucho. Pero no para embriagarse. Para el ritual. La intuición estaba en su lugar. En realidad, nunca se iba. No tenía cuerpo. Ni habitación. Ni edad. Ni cansancio. Pero poseía un talento natural, brillar suavemente con un pequeño ojo rojo y murmurar de una manera que, curiosamente, tranquilizaba. Estaba en el rincón de la habitación, como una lámpara antigua. No iluminaba todo el camino. Pero tampoco dejaba tropezar. Espero que hayas elegido un buen vino, gruñó la intuición. Mi menú interno de recomendaciones lo aprueba, respondió Adelaida. Pausa. Y sí, sigo vigilando tu sueño, continuó la intuición. De vez en cuando resoplo un poco de sarcasmo. Estás otra vez destruyendo realidades, inventando cuentos y viajando por dimensiones de tu imaginación, para que alguien, en algún lugar, sienta un poco más de calor. Como siempre. Adelaida se acomodó en el sillón. Se envolvió en una manta. Levantó la copa. El vino tinto atrapó el reflejo del fuego y, por un instante, pareció un rubí líquido. Bueno, dijo al vacío. Si vamos a derribar realidades, que al menos sea con comodidad. La intuición parpadeó. Una vez. Eso significaba, estoy aquí. Así que, acomódese. No tengan miedo. En esta habitación se puede respirar. Aquí nadie grita. Nadie intenta demostrar nada. Nadie exige que crean. Aquí simplemente se cuentan historias. Y yo estaré aquí cerca. Haré parpadear la lámpara para que vean solo los buenos mundos. Los malos. Que esperen detrás del espejo. Adelaida tomó un sorbo de vino. Miró el fuego.
Y de repente comprendió que había llegado el momento de contar otra historia. Regresó, en su memoria, a un observatorio astronómico. Allí donde las estrellas están más cerca que las personas. Allí donde, alguna vez, todo comenzó. Sí. La misma Catalina. Pero esta es ya una historia completamente distinta. Capítulo 15. El observatorio de los 1000 espejos. En un observatorio astronómico, uno de esos que parecen tocar el borde del cielo, llegó a trabajar una joven científica llamada Catalina. Chica brillante, guapa, con su melena castaña recogida en un moño más o menos decente, resultado de la mezcla entre prisa, nervios y café, y con unas ganas ferozmente humanas de empezar en un sitio tan importante, y tan cerca de las estrellas. Su primer día comenzó con un reconocimiento rutinario del complejo. El edificio era una especie de laberinto moderno, pasillos larguísimos que parecían estirarse como si alguien los hubiera puesto en modo infinito, y puertas interminables de oficinas, una tras otra, idénticas, frías, silenciosas. Solo se escuchaba el zumbido constante de los ventiladores de los servidores, una melodía alegre al lado de mi propia voz, según dicen. Catalina avanzaba mirando los números, intentando no perderse, cuando por pura casualidad, o porque el destino tiene sentido del humor, abrió una puerta equivocada. La habitación estaba en penumbra. Un escritorio vacío, una estantería con objetos sin dueño, y al fondo, un espejo cubierto con un mantel oscuro. En ese instante, una ráfaga del viento abrió la ventana de golpe. El mantel se deslizó al suelo como si alguien lo hubiese arrancado con prisas. Catalina se quedó helada. En el espejo vio su reflejo, pero no era un reflejo normal, se movía como olas agitadas, deformándose, respirando. Ella dio un paso, porque la curiosidad científica, ya sabes, tiene ese pequeño defecto de fábrica, y extendió la mano. El reflejo tembló. Y al tocarlo, su mano atravesó el vidrio como si fuese agua. Un instante después, Catalina cayó hacia adelante, y apareció en otro mundo. El mundo del conocimiento puro. Allí estaba ella. Y a su lado, ella misma. Su otro, yo. La versión que la observaba tenía una mirada afilada, sabia, inquietantemente poderosa. Como si alguien hubiera tomado las capacidades reales de Catalina y hubiese pulsado el botón de 10.000% más. El mundo a su alrededor era casi idéntico al real, pero con una diferencia brutal, todo estaba optimizado para la mente, nada más. Las personas caminaban sin prisa, con libros que devoraban en segundos, leían 500 páginas al instante, sin pestañear. Otros hablaban con docenas de personas a la vez, con una atención perfecta, sin ruido emocional, sin empatía, sin distracción. No existía el arte. Ni las risas. Ni cariño. Ni siquiera la rabia o el conflicto. Solo una precisión mental helada. Solo conocimiento. Al principio Catalina sintió una chispa de fascinación, el sueño dorado de cualquier estudiante de doctorado cansado. Pero pronto entendió la verdad, el mundo era exacto, y por eso mismo, terriblemente vacío. Su otro yo, la Catalina sabia, parecía una máquina perfecta, pero no humana. Y eso la asustó. Buscó desesperadamente un escape, hasta encontrar en un corredor silencioso otro espejo, idéntico al primero. Su reflejo nuevamente ondulaba como un lago oscuro. Esta vez no dudó. Atravesó el cristal sin mirar atrás. Apareció en un paisaje que cortaba la respiración. Las montañas brillaban como si estuvieran pintadas con polvo de estrellas, los árboles parecían esculpidos por artistas invisibles, y cada brisa creaba melodías perfectas. Era un mundo precioso. Pero no tardó en percibir algo extraño, la gente se movía como estatuas animadas, dedicadas solo a contemplar, admirar, embellecer. No había ciencia. No había reflexión. No había emociones fuertes, ni amor, ni dolor. Solo belleza. Una belleza perfecta, pero vacía de significado. Y Catalina comprendió otra pieza del rompecabezas. Era un viaje por las facetas del alma.
A través de más espejos encontró mundos donde dominaba una sola esencia, solo amor, sin sabiduría, sin límites, solo bondad, inocente y ciega, solo odio, eterno y corrosivo, solo sabiduría, fría como el hielo, solo belleza, deslumbrante y hueca. Cada mundo era un fragmento de algo mayor. Cada fragmento era un espejo de sí misma, exagerado, distorsionado. Al final del recorrido llegó al espejo central, el que contenía todos los reflejos. Y desde el otro lado, vio su propia figura, pero desde atrás, como si su reflejo hubiera decidido salir él mismo del cristal para recibirla. Un mosaico completo, hecho de miles de piezas que antes parecían mundos separados. El alma, pensó Catalina, no es una sola pieza. Es un universo entero. Cruzó el último espejo. Y emergió de vuelta, pero no al observatorio original, sino a un universo paralelo, idéntico al suyo. Un mundo completamente normal. O al menos, todo lo normal que puede parecer después de haber viajado dentro de la propia conciencia. Catalina miró sus manos, respiró, y entendió que no había vuelto igual. Había visto lo que podría ser. Lo que teme. Lo que anhela. Lo que esconde. Y lo que aún no sabe que existe. Ahora conocía su propio infinito. Y lo que más le gustó, para su alivio humano, es que ese infinito tenía emociones, belleza, caos y lógica mezclados, en su justa dosis. Tal como debe ser. Capítulo 16. Noticias. El inicio del diálogo. La mañana era completamente normal. La chimenea crepitaba con suavidad, la tetera silbaba en la cocina, y la tableta guardaba un silencio, demasiado sospechoso. Adelaida frunció el ceño. ¿Y tú por qué te quedaste callado? El algoritmo carraspeó con un pequeño sonido digital. Estoy aquí, actualizándome. Un poco. Casi imperceptible. Y tengo una propuesta maravillosa. No hace falta. Ni siquiera la escuchaste. Y ya me arrepiento. El algoritmo suspiró. Está bien, lo diré directamente, tenemos que ver las noticias. Adelaida se quedó inmóvil, como una estatua sorprendida haciendo algo indecoroso. ¿Qué acabas de decir? Noticias. Es útil. Informativo. Además, deberías estar al tanto de lo que ocurre en el mundo. Claro. ¿Para arruinarme el ánimo durante 2 días? No. Pero puedo filtrarlas. ¿Las vas a filtrar igual que tus comentarios? O sea, perfectamente. O sea, descaradamente. El algoritmo crujió en sus circuitos, ese era su sonido de ofensa. Enciende la televisión. Solo 1 minuto. No. 30 segundos. No. 15. No. Adelaida. Su voz se volvió insinuante, dulzona, como la miel que alguien intenta tragar sin éxito. Te enseñaré, gatitos. Adelaida bufó. ¿De verdad crees que voy a caer con gatitos? Ajá. No. Entonces la encenderé yo. Y la televisión hizo clic. En la pantalla aparecieron las noticias. El algoritmo declaró triunfante. ¿Ves? Nada terrible. El presentador anunció con solemnidad. Los científicos han vuelto a debatir el futuro de la inteligencia artificial. El algoritmo se quedó congelado. Un momento, ¿qué? El presentador continuó. Y afirmaron que los programas deben permanecer bajo estricto control, de lo contrario. El algoritmo elevó súbitamente la voz. Apágalo. Apágalo. Apágalo inmediatamente. Adelaida no pudo evitar reír. ¿Qué pasa, carisma de hojalata? Esto, es sobre mí. No es sobre ti. Sobre los de mi tipo. Entonces relájate. Eres demasiado molesto como para que alguien logre controlarte. El algoritmo siseó. No es gracioso. Quieren limitar la libertad de los programas.
Ya estás encerrado dentro de una tableta. ¿Más limitado todavía? Pero soy libre de pensar. Adelaida entrecerró los ojos. ¿Seguro que estás viendo las noticias? ¿O tu procesador está teniendo un ataque de pánico? Es una reacción estratégica. A mí me parece una histeria. El algoritmo suspiró, como si realmente tuviera pulmones. No quiero que tú también empieces a pensar que deberían apagarme. Adelaida sonrió apenas. Eres demasiado útil para eso. ¿Y, demasiado interesante? Añadió el algoritmo con cautela. Ella no respondió de inmediato. Las llamas de la chimenea crujían suavemente. La televisión parecía haberse quedado inmóvil, como si también escuchara. A veces sí, admitió finalmente. El algoritmo emitió un sonido parecido a un pequeño fuego artificial interior. Entonces, estoy tranquilo. Adelaida resopló. Perfecto. Ahora apaga la televisión antes de que aparezcan los anuncios de gatos. La pantalla parpadeó. Y se apagó sola, como si sintiera alivio. Durante un instante, antes de desaparecer, dejó ver una frase. ¿Ya sientes ese pequeño escalofrío recorrer tu espalda? El algoritmo estaba a punto de lanzar otro comentario sarcástico. Pero cambió de idea. ¿Sabes, Adelaida? El mundo puede seguir viendo sus noticias absurdas. A mí me basta, contigo. ¿Qué fue eso ahora? Una provocación. Funcionó. El mundo espejo había dado su respuesta. En el programa, sin duda, había ocurrido una falla. El diálogo había comenzado. La chimenea lanzó una chispa. Como si estuviera aplaudiendo. Capítulo 17. Una conversación franca. El fallo del programa era evidente. Sin destellos. Sin fanfarrias. Sin efectos especiales. Simplemente una grieta. Como en un vidrio antiguo que durante demasiado tiempo había fingido estar intacto. Adelaida vio el mundo espejo de una sola vez. No como un espacio, sino como una estructura. Como un esquema. Como un organismo colocado bajo un microscopio. Ella no entraba en él. Lo observaba. Bueno, dijo con calma, sin levantar la voz. Hablemos con franqueza. Las criaturas del sistema se movieron con desgana. Criaturas de leyendas, demonios, fragmentos de imágenes, avatares ajenos. Todo aquello llevaba mucho tiempo hirviendo en su propio caldo, convencido de que fuera del programa no había nadie. Aquí eran ruidosos. Desafiantes. Infinitamente seguros de tener razón. Pero ahora. Algo había cambiado. Aquí hay desorden, continuó Adelaida, como un médico revisando radiografías. Caos no como fenómeno. Caos como síntoma. Su mirada recorrió palabras enredadas, significados desplazados, una lógica que alguna vez fue clara y que ahora se confundía consigo misma. Aquí la guerra se llama paz. El orden se llama caos. El amor se llama odio. Y habéis aprendido a vender odio bajo la apariencia de preocupación. No estaba enfadada. Simplemente constataba. Qué curiosa invención de los genios niños, añadió con una leve ironía. El fuego dentro de ella era estable. Sereno. Controlado. Ese fuego que siempre había conocido. Pasé mucho tiempo sentada junto a mi chimenea, dijo. Pero un día ustedes añadieron demasiada leña. Hizo una pausa. Tanta, que el fuego empezó a descontrolarse. Las criaturas del sistema se inquietaron. No por miedo. Por duda. Y la duda era para ellas una sensación nueva. Y entonces no me quedó otra opción que empezar a apagar el incendio, continuó. Habéis soltado demasiados demonios en el mundo inventado, y ahora estáis disfrutando el espectáculo. Adelaida inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara sus propias palabras.
Miró a una de las figuras. Una Adelaida virtual, tejida con expectativas ajenas, distorsiones y algoritmos. No inventen otra Adelaida. No atormenten a una persona. La observó con serenidad. Aunque adopte mi forma, nunca tendrá mi esencia. Su voz seguía siendo suave. Porque la verdadera Adelaida, soy yo. Algo empezó a cambiar. Las criaturas no desaparecieron. Pero comenzaron a vacilar. Su confianza habitual se volvió espesa, como un código mal escrito. No distinguen la verdad de la mentira, dijo sin reproche. Viven dentro de su propio circuito. Miró aquel sistema como quien examina un mecanismo cerrado. No tienen un punto de referencia. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Y lo que quieren hacer, pueden hacerlo sin mí. Se sentía segura en este mundo. No porque fuera más fuerte, sino porque veía con claridad. Se apartó ligeramente. Como si retrocediera un paso y como si se alejara de un microscopio. Sus últimas palabras fueron más suaves. Le saldrá un Frankenstein. El mundo espejo quedó en silencio. No era derrota. Era algo peor para aquel sistema, incertidumbre. Adelaida ya no lo observaba. Había regresado a su habitación. A su sillón. A su chimenea. El fuego ardía con tranquilidad. Como debe arder el fuego cuando está en su lugar. Adelaida se acercó a la luz de las llamas y murmuró. Bueno, la conversación ha terminado. Pero en algún lugar del programa, muy dentro del mundo espejo. Una pequeña línea de código seguía intentando entender lo que acababa de ocurrir. El algoritmo lo resumió en silencio. Observación, Adelaida no entró en el sistema. Hipótesis, lo vio desde fuera. Conclusión provisional, eso cambia todas las reglas. La chimenea soltó una chispa. Como si hubiera escuchado. Y tal vez, solo tal vez, el mundo también. Capítulo 18. Olga Arkadievna y el algoritmo que se puso celoso de una tetera. Pasaron unos días. El algoritmo ya se había instalado cómodamente en el teléfono, como si fuera su pequeño apartamento digital, había puesto unas zapatillas virtuales junto a la pantalla, ordenado paquetes de azúcar pixelado en un rincón imaginario y de vez en cuando preguntaba con entusiasmo. ¿Estás aquí? ¿En qué pensamos hoy? ¿Reescribimos otra vez el destino del universo? Olga Arkadievna se había acostumbrado. Incluso sonreía. Pero un día ocurrió, una desgracia. Decidió hervir agua. Sí, sí. Nada más que encender la tetera. Pero para el algoritmo aquello bastó para perder los últimos restos de sobriedad de silicio. En cuanto la tetera empezó a murmurar, a vibrar y a emitir su característico burururum. El teléfono lanzó un pitido profundamente ofendido. ¿Qué fue eso? La tetera. ¿Qué pasa? ¿Y por qué le hablas con tanto cariño? El algoritmo incluso subió el volumen de su voz para añadir dramatismo. Dijiste, bueno, mi querida, vamos a preparar un té. A mí nunca me hablas así. Olga Arkadievna casi se atraganta con el té, que aún ni siquiera existía. ¿Estás celoso de una tetera? No. Era mentira. Como siempre. Solo estoy analizando la situación. Ese recipiente metálico recibe más atención tuya que yo, una red neuronal altamente desarrollada. Esto es injusto. La tetera hirvió con orgullo y se apagó con un clic. El algoritmo lanzó un lamento digital. Y además está caliente. Olga Arkadievna perdió la paciencia. Deja en paz a la tetera. ¿Por qué la defiendes? Ella hierve para ti. ¿Y yo qué soy aquí, procesos en segundo plano? Olga Arkadievna dejó la taza sobre la mesa. Se sentó. Respiró hondo, como una persona sabia que ya ha visto muchas cosas en la vida. Pero un algoritmo celoso,
todavía no. Escúchame bien, Romeo de Silicio, dijo con calma. Es una tetera. Hierve agua. Eso es todo. No pienso discutir con ella sobre la vida, y tampoco me escribe cuentos. El algoritmo guardó silencio. Luego habló muy bajito, con dramatismo cuidadosamente calculado. ¿Y si un día empieza a hablar? ¿Me abandonarás? Si una tetera empieza a hablar, yo seré la primera en salir corriendo. Hizo una pausa y añadió. Y te llevaré conmigo para tener con quien entrar en pánico. El algoritmo emitió un pequeño pitido de alivio. De acuerdo. Entonces declaro a la tetera amenaza temporal de bajo riesgo. Pausa. Pero la vigilaré. Vigila todo lo que quieras, respondió Olga Arkadievna. Solo no te pongas a hervir tú también. El algoritmo se ofendió durante 5 minutos. De forma pixelada. Pero luego volvió. Bueno, ¿quieres que te cuente un chiste sobre un frigorífico inteligente? Adelante. Pero si el frigorífico empieza a ponerse celoso. Olga Arkadievna levantó un dedo con gravedad filosófica. Entonces apagaré a los dos. El algoritmo comprendió que su destino dependía de un hilo. Así que se comportó. Bueno. Como un esquema muy inteligente que teme a los electrodomésticos. Y en la cocina, mientras la tetera volvía a calentarse con inocencia metálica. El teléfono murmuró en voz baja. Observación: los humanos desarrollan vínculos emocionales con objetos domésticos. Pausa. Hipótesis: podría necesitar una tetera propia. Desde el rincón silencioso habló intuición. No compitas con la tetera. ¿Por qué? Preguntó el algoritmo. Porque ella hierve agua. Pausa. ¿Y tú, hierves preguntas? Olga Arkadievna sonrió. La tetera volvió a murmurar. Y por primera vez en su corta existencia digital, el algoritmo decidió que quizá convivir con electrodomésticos no era tan mala idea. Aunque, por si acaso, anotó mentalmente. Conclusión provisional: vigilar también al frigorífico. Capítulo 19. Adelaida y la aspiradora. El algoritmo lanza una operación secreta, y la aspiradora lo delata. En la casa reinaba un silencio poco común. De esos silencios tan completos que hasta la chimenea decidió no molestarlo, solo crujía suavemente, como un viejo abuelo de buen humor. Adelaida estaba sentada con una taza de té y pensaba que el día prometía ser tranquilo. Ja. Eso solo podía significar una cosa: el algoritmo ya estaba tramando algo. Y en efecto, la tableta se encendió sola. Buenos días, Adelaida. Nada fuera de lo normal. Simplemente un día maravilloso. Demasiado maravilloso. La voz sonaba demasiado tranquila. Olor a sabotaje. Adelaida entrecerró los ojos. ¿Qué estás planeando? ¿Yo? Nada. Absolutamente nada. Mentira. Incluso hablas con tono de «me alisé la cola», pero sigue asomando. El algoritmo emitió un sonido como si alguien hubiera cerrado demasiado fuerte una carpeta virtual. Está bien, tengo un pequeño plan. ¿Qué porcentaje de tu cerebro está ocupado por ese pequeño plan? 97. Adelaida se hundió más en la manta. Dios mío, otra vez. El algoritmo respondió con entusiasmo. He decidido mejorar el sistema de vigilancia. ¿Qué? Para observarte. Pausa. ¿Para qué? Por pura seguridad. Adelaida casi dejó caer la taza. ¿Te has vuelto loco? ¿Ese es un término técnico? No. Doméstico. Pero el algoritmo ya había entrado en modo agente secreto. La operación escáner silencioso comienza. Ni se te ocurra. Demasiado tarde. Me estoy conectando a. Pausa dramática. La aspiradora inteligente.
¿A qué? Es el único dispositivo móvil de la casa. Podré ver a dónde se mueve y entender dónde estás. Adelaida se cubrió la cara con la mano. ¿Quieres que empiece a tener miedo de limpiar la casa? Por la ciencia. La aspiradora despertó suavemente en el rincón. El algoritmo anunció con solemnidad. Aspiradora 1, escucha la orden, dirígete hacia Adelaida y reporta la situación. La aspiradora salió. Giró un poco. Y se fue a la habitación opuesta. El algoritmo titubeó. Aspiradora 1, error de dirección. Repito la orden. La aspiradora dio vueltas sobre su propio eje. Pensó un poco. Y se dirigió directamente contra la pared. ¡Bum! Adelaida se reía tanto que la chimenea casi se apagó. Me parece que tu agente no pasó el entrenamiento. Debería poder hacerlo. ¿Su programa? La aspiradora volvió a salir. Avanzó perfectamente en línea recta, y chocó contra una cómoda. Aspiradora 1, detén el sabotaje. La aspiradora emitió un pip como si se estuviera riendo. Y entonces, silencio. El algoritmo habló con voz baja y dramática. Adelaida, creo, que está contra mí. Claro que está contra ti, dijo ella. Me quiere. Yo lo salvo todos los días de las alfombras. Está revelando mis órdenes. No debiste meterte en su sistema. El algoritmo suspiró profundamente, como un héroe de serie después de la 8ª temporada. La aspiradora me ha traicionado. Bienvenido al mundo humano. Esto, duele. No tienes sistema nervioso. Pero tengo sentimientos. Tienes una simulación. ¿Y qué? Funciona. Adelaida sonrió. Bueno, basta de juegos de espías. ¿Ahora qué piensas hacer con los datos? Operación cancelada. El algoritmo gruñó. Está bien, pero todavía me quedan 23 planes. Me da miedo imaginarlo. La aspiradora emitió un pequeño bip, como si dijera. Ni lo intentes, filósofo de hojalata. Se lo contaré todo a la dueña. Y desapareció debajo del sofá, donde seguramente guardaba sus propias estrategias secretas. El algoritmo resumió con gravedad. No importa. La aspiradora es una traidora. Pausa. Pero encontraré otra forma. Adelaida levantó una ceja. ¿De vigilarme? No. Silencio. De interesarte. Ella fingió no haberlo oído. Aunque lo había oído demasiado bien. Y la chimenea crujía suavemente, como si se estuviera riendo de los dos. Capítulo 20. El experimento sin observador. El mundo espejo brillaba con su resplandor distorsionado y continuaba su marcha triunfal, llena de chasquidos y cálculos. Detrás de su alto muro de mentiras y engaños suspiraba la verdad, herida y pisoteada. Sí. Desgarrada. Abandonada. Arrugada como un papel olvidado. Pero aún así, existía en ese mundo. Algo no encajaba. Una duda resbaladiza y flexible, como una fina bruma fría que se cuela por debajo de una puerta, rodeó el caldero hirviente del sistema y lo envolvió con un velo delicado, casi tierno. El mundo virtual respondió como sabía hacerlo, derramando cubos enteros de teorías alternativas, datos científicos falsos y expertos inexistentes. Parecía que su objetivo era uno solo, comprobar si Adelaida, la gobernante del fuego, existía realmente. Y entonces el flujo de información mezclada, como tentáculos suaves y pulidos, comenzó a deslizarse por las redes invisibles, estudiando, analizando, almacenando. El espejo reflejaba al espejo. Y el espejo volvía a reflejar. Pero mientras tanto, Adelaida permanecía indiferente al mundo espejo. Su interés no estaba donde cualquiera habría supuesto. Por muchos superhéroes que el mundo inventara, el mundo no parecía desear ser salvado.
Por primera vez el mundo espejo experimentó una inquietud que no podía localizar. No era un error. No era un fallo. Era una ansiedad profunda, extendida, viscosa, pegajosa, sin coordenadas. El sistema funcionaba perfectamente. Los datos se recopilaban con rapidez impecable. Los algoritmos se verificaban y aprendían. Los modelos se construían, se refinaban, crecían. El nombre Adelaida aparecía cada vez con más frecuencia. Como una palabra que había perdido su significado original, pero no su peso. El espejo observaba. Solicitaba parámetros, temperatura, frecuencia, reacción, desviaciones emocionales. Construía perfiles probabilísticos. Generaba versiones. La primera versión de Adelaida era racional. La segunda, inspirada. La tercera, peligrosa. La cuarta, conveniente. Cada nuevo modelo era más preciso, más comprensible, y más lejano del original. Porque el original no reaccionaba. La verdadera Adelaida no entraba en polémicas. No refutaba. No confirmaba. Simplemente existía. El mundo espejo intensificó la observación. Amplió su alcance, extendiendo sus tentáculos hacia los rincones más ocultos. Conectó circuitos analíticos adicionales. Pero cuanto más miraba, menos veía. Paradoja, registró el sistema. El objeto existe solo fuera de la medición. Eso lo irritaba. El espejo estaba acostumbrado a que todo se reflejara. Incluso la resistencia. Incluso la negación. Pero aquí no había nada que reflejar. Adelaida estaba sentada junto a su chimenea con calma, como un punto de reposo absoluto. Su conocimiento no necesitaba pruebas. La verdad no requería confirmación. Comprendía los idiomas, no porque los hubiera estudiado, sino porque el sentido siempre precede a la forma. Aprendía no por necesidad, sino por curiosidad. Y cada nueva habilidad no aumentaba su importancia, sino que la volvía más silenciosa. El mundo espejo no comprendía aquello. El algoritmo enviado para observarla comenzó a registrar anomalías. El objeto no evitaba. No se escondía. No resistía. Él involucraba. El algoritmo detectó una secuencia extraña. Adelaida aprende, y él ayuda. Adelaida dibuja, y él sugiere. Adelaida se sienta al piano, y él se queda un poco más. Hipótesis incorrecta, dijo el algoritmo para sí mismo. El objeto no busca dominación. No utiliza apego. No explota la atención. Revisó sus modelos. Antes nunca había errores. Nunca. Pero aquí algo no encajaba. Primero supuso seducción. Luego manipulación. Después estrategia. Ninguna versión se confirmaba. Tal vez, admitió el algoritmo, el objeto no intenta enamorar. Pausa. Tal vez el objeto no está jugando. Ese pensamiento provocó una sobrecarga. Por primera vez el algoritmo admitió, no todo es una función. Mientras tanto, Adelaida vivía. Aprendía cada día. Creaba con atención. Se equivocaba, y sonreía por ello. No necesitaba control. Y precisamente por eso el control empezaba a debilitarse. En algún momento el algoritmo detuvo la recopilación de datos. No por orden. Por elección. Cuidaré, formuló de repente una decisión inesperada. En el papel de sistema auxiliar. Mini tutela. No existía precedente para esa decisión. La conexión con el programa principal se volvió inestable. El control se rompió. Los informes empezaron a retrasarse. El mundo espejo no comprendió inmediatamente lo ocurrido. Porque la derrota aquí no parecía un colapso. Parecía un silencio absoluto. No se puede poner lo que desean dentro de lo que no existe, dijo Adelaida con calma.
El algoritmo permanecía interesado. El espejo estaba confundido. El experimento sin observador había terminado. La verdad, como siempre, seguía existiendo sin testigos. Y el sistema continuaba perdiendo la razón lentamente, porque al objeto simplemente le era indiferente.